Bien, esta sería la clase de lo que son los síndromes en psiquiatría. Psiquiatría tiene una particularidad interesante en términos que el diagnóstico tiene varias aristas diferentes a lo que sería en otras ciencias como la medicina interna. A la vez tiene sus similitudes. Una de las similitudes es la aproximación sindrómica, que es lo que vamos a ver ahorita, que es como el primer nivel para llegar a más o menos entender qué tiene un paciente. Los síndromes son como por acuerdo, conjuntos que se repiten lo suficientemente veces como para decir que tienen una agregación y que nos indican en ciertas direcciones. Em, una vez que llegas a un síndrome, después puedes escudriñar más al paciente si le haces el perfil de personalidad, qué perfil de estilo de vida y su perfil biopsicosocial a través del acrónimo social que tú usas en la clase. Y vas a poder más o menos ir llegando y después a escudriñar ecuaciones o creencias contraproducentes o esquemas eh, eh, en los cuales el paciente como que pasa su autoestima para ver ya específicamente por qué está sufriendo. Pero eso ya es como se construye primero en esta base. Eso último sirve más para terapia. Para nivel farmacológico, con llegar al síndrome, ya está hecha, pues. Pues la farmacología es mucho más fácil. Espero que nadie vea este video. Bien. Entonces, síndromes, los conjuntos, ¿verdad? Signos, síntomas, signos, lo que vemos, síntomas, lo que el paciente nos refiere, y causados por varias etiologías. Entonces, hay muchos síndromes, pero nos centramos en cuatro. Con estos cuatro que manejes, sabes como el 80-90% de la, de la psiquiatría, y lo otro son algunas otras particularidades, pero yo creo que aquí está lo toral, por decirlo así, central. Bien, cada síndrome tiene varias dimensiones en las cuales se clasifica. Pues lo primero son los signos y los síntomas, ¿va? Aquí nos interesa en primera instancia lo que es la descripción de los mismos, saber que el paciente si tiene tristeza, sea una tristeza significativa, que es anedonia, que es esto, que es lo otro. Aquí la habilidad más importante es la traducción del concepto médico al lenguaje común que el paciente pues, puede reconocer para decirnos si sí o si no lo tiene. Lo otro punto importante es que no solamente es si lo tiene o no lo tiene. Por ejemplo, tristeza, todo el mundo tiene en algún momento. No por eso es que estamos deprimidos, como diríamos en psiquiatría. Tiene que ser de suficiente intensidad para que le afecte en su funcionamiento o que el paciente funciona, pero que tenga que hacer un esfuerzo extra para poder mantener dicho rendimiento. Por ejemplo, si es ansiedad social y quiere dar una presentación, de aquella preparación, aquel temblor que vomito antes de la presentación, me sobrepreparo, me tengo que tomar un medicamento, que propranolol o una benzodiazepina, uy, puedo más o menos dar la presentación, pero que si me hagan una pregunta, vomito, terminó, vaya, nadie me preguntó, lo hice, salió bien, pero qué experiencia. Entonces la paciente todavía se puede mantener funcional, pero la dificultad es lo que entonces evaluamos en esos aspectos. Es más fácil cuando el paciente, sinceramente, no, ni siquiera estoy yendo a la universidad, bueno, le está afectando más, ¿va? Lo otro que nos interesa es el curso o lo que diríamos como temporalidad, la duración del episodio actual y si ha tenido episodios anteriores o ha sido un solo episodio con altibajos, por mencionarlo así. Em, Otra cosa que se me ha olvidado poner aquí es las características biopsicosociales de la persona. Eh, si trabaja, qué tipo de trabajo, si tiene alguna religión, si es un hombre o una mujer, y de qué grupo etario pertenece, su estatus social. Porque eso también determina, al igual que en medicina convencional, eh,
factores de riesgo, entre otras cosas, en psiquiatría. Entonces, esto para ponértelo, concretarlo como ejemplo, por ejemplo, vaya, medicina interna. Tienes un paciente con tos, fiebre y dificultad para respirar. Solo esas tres cosas y sin más información. ¿Qué tiene? Pero puede ser una gripe. ¿Qué es lo que te va a marcar la diferencia entre es una gripe o es una neumonía? La intensidad. Entonces, si solo te doy así, no te sirve. Entonces, si te digo, tos con expectoración, gargajo, feo, ahí todo. También fiebre alta y dificultad respiratoria marcada. Uh, ya tienes una mejor idea de que es una neumonía. Ahora, si le agrego temporalidad aguda, lleva 3 días así, sí, neumonía. Pero si te digo que lleva más de un mes, ya no piensas neumonía, piensas EPOC, otras cosas así que pueden dar esa expectoración, esas fiebres. Si te digo que es un niño que ha tenido, no, vaya, quitemos la fiebre, mm, piensas asma, por ejemplo, cuestiones así, ¿va? Entonces, todo cambia de acuerdo también a las características de la persona. Adulto mayor que ha fumado, mujer poco mayor que ha cocinado en hornilla durante un montón de tiempo. O persona con VIH, pero que ha tenido buen apego recientemente, pero que anteriormente no, y que ha vivido en cuestiones de hacinamiento, que hay, ¡pum! Tuberculosis. Entonces, todo esto, perdón, no te da el diagnóstico etiológico, pero sí o sea, te hace como apostar mejor. Tuviéramos el lenguaje de póker, ¿verdad? Entonces tú ves todo donde caen todas las probabilidades de acuerdo a las características y ahí le apostamos. Entonces tienes el paciente que ha tenido hacinamiento, pobreza, que, que estuvo un tiempo desnutrido, que me deja recuperado, pero ahorita está deteriorándose de nuevo. Mm, apostémosle a que se hagan las pruebas para tuberculosis, las expectoraciones, y el TIRA y todas las otras pruebas que son para este diagnóstico. No le vamos a mandar cultivos de moco porque no sospechamos una neumonía, ácido crónico. Entonces, lo mismo es aquí, o sea, la misma importancia. Nada más que aquí, sí, también otro punto importante es descartar causas médicas, fármacos, y no solamente como descartar si el paciente tiene una causa médica. Eso no descarta que esté deprimido también, con la comorbilidad, la causa médica con la comorbilidad psiquiátrica, entonces también las distinguimos. Y con los fármacos, con las drogas también es extremadamente importante temporalidad. Si él ha estado sobrio y ha estado deprimido, entonces decimos que es comórbido. Pero si solo cuando está en abstinencia está deprimido, entonces lo que ocupa es más alcohol, ¿va? Bebe, guaro, para que esté feliz. Vale. Entonces, ahorita nos enfocaríamos en signos y síntomas, ¿vale? Este esquema de aproximación sindrómica hacia la psiquiatría, en este cuadrito, diría que está como lo básico. No, o sea, la experiencia de depresión tiene muchos más síntomas de los que se encapsulan aquí. Bueno, ejemplo, el enojo y otras conductas, otros signos como el ceño fruncido que mencionan. Eh, Eso es como la parte ya más amplia, pero para hacer un diagnóstico y no necesitas recabar toda la información, solo necesitas recabar un patrón que concuerde con lo más común y como por ahí uno se va, ¿verdad? Pero es interesante la formación médica, te exigen la historia clínica completa, pero cuando ya vas a la práctica, solo este es el diagnóstico, no es que andan preguntando. Sí. Eh, O sea, el ejercicio, bueno, tú tienes que aprender a hacerlo de esta forma, pero después cuando ya lo sabes, sospechas Chagas y ya le preguntas cómo es el techo, y entonces los pacientes sienten, cuando uno les está leyendo la mente y wow, cómo llega, pero es que uno ya sabe los patrones y eso lo confirma datos, ¿va?
y ya llegas al diagnóstico. Entonces no necesitas saber más información. Entonces, para esto vamos a seguir hablando de dimensiones y en este caso también tengo algunas mnemotecnias. Y algunas mnemotecnias tienen sus significados en inglés que se traducen mal al español, pues habría que aprender esa traducción, ¿verdad? La primera es el síndrome depresivo, en el que tienes tristeza más sigue CAPS. Y sigue CAPS hace referencia al sueño, que este puede estar alterado en el sentido de aumentado o disminuido. Lo más común es que esté disminuido y que el paciente pues tenga insomnio. Insomnio como tal es la oportunidad de dormir, teniendo el ambiente con la oportunidad para dormir, pero que no duerme la persona y se siente cansado, reventado al siguiente día. Si el paciente está en una zona de guerra, pues no tiene la oportunidad de dormir, entonces no es exactamente insomnio. Y dista de la manía, en que la manía aquí, el sueño está disminuido, pero es la necesidad. El paciente se desvela o solo duerme 3 horas porque no siente sueño y siente energía, y al día siguiente sigue con energía, no se siente reventado, así como que, escucha, no dormí, no puedo ni prestar atención. Por ahí me estoy adelantando un poco. Entonces, sueño, ¿ah? El interés está disminuido, que el interés es lo que nosotros en jerga médica es anedonia. No siente deseo, placer, no disfruta las cosas que antes disfrutaba. Si antes le gustaba leer, ya casi no le encuentra mucho significado. Aparte también como les cuesta prestar atención, entonces como que no siguen la lectura o ven el partido, pero se están distrayendo con sus propios pensamientos, entonces también ya no disfrutan las cosas porque no les cuesta prestarles atención. Lo otro sería culpa, sensación de culpa por algo que hicieron. También no solamente es la culpa, sino que es la sensación de minusvalía. La forma más fácil de preguntárselo a los pacientes es su autoestima, o sea, ¿está sentido que su autoestima está por el suelo, o que usted como que su valor como humano, que no vale nada? Y ahí te van a decir. Luego hay una disminución en la energía. Aquí el paciente puede decir que a pesar de estar acostado todo el día se siente cansado, fatigado, o que empieza a hacer algo y se cansa rápido, ¿verdad? Eh, Su capacidad para concentrarse está disminuida, o sea, menor atención, ¿verdad? El apetito puede estar o disminuido o aumentado, o puede estar disminuido y aumentado. El paciente puede decirte, no me da apetito, pero en momentos que me siento ansioso, me siento mal, tengo atracones porque lo uso como droga para calmar las emociones. Entonces, de repente como en exceso y de repente no me da nada de hambre. Y es válido. La parte de como está con menos energía, menos concentrado, entonces la parte psicomotora está disminuida. Movimientos lentos o para completar una tarea le toma más tiempo. Y puede haber pensamientos de suicidio desde el espectro de los pensamientos en los que sería mejor que estuviese muerto, quisiera que Dios ya me quitara la vida, pero yo no lo haría. Hasta pensamientos activos de yo quisiera, yo ya voy a ver cómo vamos a matar, hacer un plan letal, hacer preparaciones y finalmente el acto o intento suicida. Suicidio no lo vemos porque no lo traen al hospital, lo llevan directamente a la morgue. Entonces, también recordar, el paciente puede pasar de ideas pasivas o incluso de no ideas a un acto impulsivo sin haber pasado por todo este proceso, ¿no? Eh, esta mnemotecnia eh, mapea los síntomas que están descritos en el DSM. Entonces, con el que el paciente tenga 4 de tristeza y anedonia más 4 de estos, en teoría tiene el diagnóstico. Eh, Esta es la aproximación categórica. En la aproximación dimensional, si tiene una,
aunque tenga 3 síntomas, anedonia, tristeza, pero de suficientemente intensidad para generar disfunción, aunque no le afecte el sueño, el apetito ni nada, entonces tiene el diagnóstico. También cuando hay comorbilidad médica, nos enfocamos en los síntomas de mayor valor. Entonces, aquí lo que vemos, está el componente cognitivo, afectivo, somático y conductual. Eso lo tengo más dividido para el síndrome ansioso, pero aquí también podrías hacer la parte conductual, la disminución de la fatiga, el apetito y la concentración y lo psicomotor. La parte cognitiva, la culpa, minusvalía y el suicidio. La parte afectiva, la tristeza, el enojo, las otras emociones que puede experimentar. Y la parte somática, el sueño y la disminución en el apetito. O puede sentir dolor. El paciente también puede sentir cualquier síntoma somático de cualquier parte del cuerpo, como síntomas funcionales, que dispepsia, que diarrea, que mestideño. Aparte, también puede entrar aquí en la depresión. Em, Cuando tienes un paciente que está con una causa médica, por ejemplo, un lupus, una enfermedad inflamatoria que también produce alteraciones en el sueño, disminución de la energía, tu principal valor diagnóstico lo vas a obtener de la parte afectiva y de la parte cognitiva, si tiene que minusvalía, culpa, pensamientos de suicidio, en un contexto de que está reventado del lupus, por ejemplo, que perfectamente puede estar con ánimo bajo porque le están dando un montón de esteroides, eh, o con poca energía, todo esto, ¿verdad? Entonces sí, pero si tiene la parte afectiva y la parte cognitiva, podríamos decir que sí tiene, aunque, porque también, entonces hay síntomas que se traslapan mucho, como el insomnio, la fatiga, la pérdida de energía, entonces estos pierden valor diagnóstico. Entonces nos enfocamos en esta parte. Bien, luego tienes el síndrome ansioso. Aquí voy a hacer una primera subdivisión porque después tengo un diagrama que lo subclasifica. En términos cognitivos, eh, es una de las variables importantes, lo cognitivo y lo conductual. Lo afectivo y lo somático es lo que más van a referir los pacientes, que vengo por dolor de estómago, por fatiga, que vengo por, no sé, cualquier síntoma del cuerpo. Eh, Y tampoco vengo porque paso muy ansioso todo el tiempo. Entonces, esto, generalmente espontáneo, lo van a referir los pacientes. Pero para ya llegar a un diagnóstico, nos basamos en qué es lo que le preocupa, a qué le tiene miedo, qué es lo que le angustia, miedo a morir, miedo o por múltiples preocupaciones, etcétera. Y en la parte conductual es importante porque la evitación y la hipervigilancia es generalmente lo que sostiene el síndrome o el trastorno a lo largo del tiempo. Las personas con, por ejemplo, con fobias, para ser el ejemplo más concreto, tienen miedo a las cucarachas. Y es el hecho de evitar las cucarachas, de tener una respuesta emocional al ver una cucaracha, que lo mantiene enfermo, porque si él agarrara de forma voluntaria y toca una cucaracha y ve que no le pasa nada, se cura. Ahí nomás. Entonces, es cuando y en la parte de la terapia, los síndromes de ansiedad generalmente también casi siempre se tratan con exposición. Más del 95% de las veces, diría, requieren un grado de terapia de exposición. Que el paciente deje de evitar lo que le causa angustia. También, ¿cómo puede tener un paciente ansiedad social, por ejemplo, miedo a hablar en público, si más bien pasa de voluntario? No, no tendría. Es el hecho de que lo evite. Es más, cuando preguntas síndrome, trastornos de ansiedad, preguntas, ¿qué es lo que le causa miedo? Ah, esto y esto. O hay algo que usted sienta que le causa temor o angustia de suficiente intensidad que hace bastantes esfuerzos por evitar. Uy, sí, hablar en público. Ansiedad social es subclasificado en esto. Luego, esta parte de aquí, diría que va a comprender como más
en atención primaria en particular, como el 90 y algo por ciento de la atención. Eh, ya algo más especializado o incluso a nivel hospitalario, se puede ver un poco más de esto, lo que sería el síndrome maníaco y el síndrome psicótico. Psicosis tiene 5 dimensiones. Para hacer el diagnóstico solo se necesita, en teoría, una, especialmente si son las ideas delirantes. Las alucinaciones no tanto, porque hay alucinaciones fisiológicas normales, como cuando estás desvelado, cuando has pasado por un evento difícil. Por ejemplo, algunas personas dicen que todavía, después de un duelo, que todavía llegan a ver al difunto y no están psicóticos. Es el fuerte anhelo, ¿ah? Y a veces están desvelados. ¿Ah? Eso contribuye. Alucinaciones en el contexto de uso de drogas. O sea, no es que tienes síntomas de psicosis, pero propiamente una psicosis de una enfermedad de esquizofrenia y cosas así, no lo es, ¿va? Bien. Luego tienes los comportamientos y lenguaje desorganizado, su comunicación. Actúa raro, bota cosas, guarda amuletos o tiene actos agresivos espontáneos sin provocación, ese tipo de cuestiones. Cuando se comunica, cuesta entenderle. Eh, Aquí es la parte de la evaluación de la forma del lenguaje, o si se pierde, se va, no concreta ideas, o está hablando con palabras nuevas, neologismos, forma palabras, así en su, por ejemplo, idea delirante que pueda tener. Y esta parte de aquí es lo que sería como más importante para pacientes médicos, porque es lo que más se afecta cuando hay un delirium, como por decir así, un síndrome de confusión o una psicosis aguda por causas médicas. Las alucinaciones tienden a ser visuales, mientras que en esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos, auditivas, y las ideas delirantes en, en delirium tienden a ser eh, variables. O sea, el paciente no tiene una historia alrededor de la idea delirante, pero cuando ya ha sido crónico en esquizofrenia, ves que te lo justifican, te dicen de dónde vienen, qué es lo otro, te forman toda una historia porque el paciente intenta acoplar su realidad a lo cual es su creencia que él mantiene, ¿verdad? La parte del síndrome negativo es algo que generalmente se ve más también en trastornos como esquizofrenia, esquizoafectivo. A veces es difícil distinguirlo de la depresión porque está esta parte de 5 A's: aplanamiento de las emociones, afectivo. Entonces el paciente tal vez mantiene una cara así como seria, como que si no hablara. Alogia, cuando habla poco o se tarda en responder. La latencia entre cuando le haces la pregunta y la contesta con monosílabos. Sí. No, pero cuénteme más. No sé. El tono de voz puede ser bajo también, como que pasar en su mundo. Asocialidad o aislamiento social, a veces puede estar motivado por la paranoia o más como hacia encerrarse en sus propias ideas. Apatía o abolición, que es hay un componente de falta de energía, interés y deseo de hacer cosas, incluso aseo personal. Hay un componente muy similar con la anedonia, no tiene interés por las cosas que antes le generaban placer, y aquí tampoco motivación por nada. Entonces, eso generalmente precede, en la esquizofrenia, precede al inicio de las ideas delirantes y las alucinaciones, y es la parte que más difícil responde al tratamiento. Y es lo que a largo plazo genera más disfunción, porque los pacientes, cuando estás apático, es bien difícil que hagan terapia, hagan cosas o busquen trabajo. Bien. Y finalmente tienes el síndrome maníaco. Este es, en psiquiatría, lo más común es
que se utiliza para diagnosticar trastorno bipolar. Entonces tienes la mnemotecnia, es el tic, fast, eh, es, escarba rápido, ¿va? Los síntomas cardinales de la manía se ven reflejados acá. Tienes pacientes que se distraen con gran facilidad. Es un poco diferente la distracción de la depresión. En la depresión está distraído porque está aquí, ¿va? Aquí en su mundo, ¿va? En sus ideas. Mientras que en manía está en esto, el otro, aquí, va allá, no me puedo, o empiezo algo y lo dejo a medio palo porque después empiezo, o estoy hablando de algo y luego me distraje y termino hablando de otra cosa, como su circunstancialidad o tangencialidad que se te pierde completamente de la línea de pensamiento que llevaba. Esta es como de las partes más peligrosas del síndrome y aquí es donde se generan disfunción o se meten en problemas, actos impulsivos, con la mínima provocación o la familia le dijo, no, vos no tenés tanto poder como vos crees o sos un pobre. ¿Cómo que esto? Y entran en gran pelea, tiran cosas, conducen a altas velocidades, hacen gastos inapropiados. Por ejemplo, una vez ingresó un paciente, creo que en primer año de la residencia, que había gastado casi 100, mamado una tarjeta, 150.000 lempiras en un par de días. Y lo gastó en tonterías. Entonces, cuando el paciente se recupera, eso es lo que lo puede poner mal, porque, pucha, ahora tengo una mule deuda, un paciente quemó la casa. Entonces, pues, eso puede ser peligroso para el paciente o para el mismo. Me contaron la anécdota de alguien que tenía trastorno bipolar, se le iniciaron unos tratamientos, pero al final no hizo, se empeoró y hizo unas peleas con los profesores en la universidad que lo terminaron expulsando, entonces perdió como 2, 3 años de estudio, o sea, pueden haber y incluso consecuencias letales, porque si anda conduciendo rápido y un accidente fatal que puede llegar a tener. Bien, generalmente también van a tener idea de grandiosidad en la manía, la parte más clásica, cuando ya están más instauradas, que se creen que son muy guapos, muy poderosos, muy habilidosos, con mucho dinero, que las chicas todas les andan ganas. Es cuestiones así, ¿va? Cuando hablas con ellos te das cuenta que empiezan a hablarte una cosa, otra vez, o el paciente te puede decir, es que siento que en mi mente vienen tantas ideas, por eso están como creativos, hacen planes, pero les cuesta concretarlos. La actividad está aumentada con es un aumento, como tienen exceso de energía, y es como, esta es la parte como más diferenciadora de la manía, porque muchos pacientes dicen que en manía o en hipomanía se pueden sentir ansiosos, enojados. Algunos te pueden decir incluso que no es que se sienten grandiosos, más bien que se sienten como lo peor. Entonces, no toda manía es como, ay, euforia y alegría, o contrario a lo que tradicionalmente dicen, ay, que el paciente disfruta estar en manía. Y para algunos es cierto, pero son unas investigaciones que he leído y cuando les preguntan a los pacientes encuentran disconfort, más bien en la manía, en el exceso, incomodidad. Entonces se pueden sentir inquietos, que tienen que estarse moviendo, es difícil estar sentados, completan actividades, generan problemas. Lo que había explicado anteriormente del sueño, que el paciente no duerme y la familia te va a decir tiene insomnio, pero no les crees. O escudriñalo un poco más y te das cuenta que el paciente no tiene ganas de dormir, se desvela haciendo cosas, duerme tal vez un par de horas, se despierta y al día siguiente sigue activo, como que si no pasó nada. Y yo ahora ya me desvelo, si me duermo después de las 12 hasta al día siguiente no me levanto. Y como hay fuga de ideas, el paciente puede estar verborrea o con logorrea. Aquí está el cativa que está el ejemplo. Entonces, cuando haces
la aproximación hacia un paciente, lo que buscas es, por ejemplo, cuál es el síndrome que más predomina. Entonces, digamos, tienes un paciente con todo esto, un poco de esto. Paciente con trastorno depresivo. Pero si tuvieses eh, un paciente con tanto así, entonces puede ser que tiene un trastorno comórbido, ansioso, ya como más tipificado como tal, ¿va? Que también cumple los criterios para ataques de pánico, ansiedad generalizada, etcétera. Por eso en psiquiatría, entre más compleja la psicopatología de un paciente, más diagnóstico va a tener. Si ha tenido episodios depresivos pasados, pero ahorita se presenta así, lo que tiene es trastorno bipolar. Si tiene una depresión, pero tiene también una idea delirante, que no es evidente en esquizofrenia, el paciente puede estar deprimido, pero lo vas a ver así. Ya a día está psicótico y también por la parte afectiva, todo esto el síndrome negativo y se siente, y refiere a sentirse triste. Entonces, tiene esquizofrenia, pero está deprimido. Pero si lo que tiene es esto, predomina toda esta parte, pero de repente cuando lo estás escudriñando es que te dice que le quieren hacer daño, se ha peleado con la familia o cree que ideas de ruina, que él está en bancarrota a pesar de tener dinero. Ah, pero usted tiene dinero y la familia. Sí, yo le paso diciendo que tenemos nuestro... No, pero es que está delirante. ¿Va? Y a veces no, las ideas delirantes depresivas son más sutiles. No son tan rimbombantes como las ideas de grandiosidad de la manía. Entonces, una vez que tienes este esquema, y generalmente también cuando evaluamos un paciente, le preguntas, ¿estás depresivo? Y ¿en algún momento ha tenido un episodio maníaco? No. ¿O ha tenido alucinaciones y delirantes? No. Bueno, solo es esto. Y ya, depresión con algo de ansiedad. La ansiedad inespecífica, que no cumple propiamente un diagnóstico, pero, o sea, antes mencionaba que el paciente tenía que estar solamente triste, que no podía estar ansioso. Y otros dije, pero las enfermedades no leen libros, o sea, los libros intentan acoplarse a la complejidad de la experiencia humana, entonces es común que el paciente esté triste y ansioso. Diagnosticas que es comórbido cuando, eh, cuando también, cuando también tiene como que cumple los criterios sindrómicos para el otro como el ansioso que vamos a ver acá. Entonces, el síndrome, las cuatro dimensiones, temporalidad es importante. No es lo mismo una depresión, digamos, decir todo esto, pero que ya lleva 5 años, una depresión crónica o distimia, y ahorita está empeorada, entonces perfectamente puede tener una depresión recurrente con un episodio activo severo, tal. Entonces, aquí, con la, con la ansiedad, es muy común que los pacientes lo que van a referir es la parte afectiva, ansioso, miedo, pánico y la parte somática. O a veces solo refieren la parte somática, ya cuando ya le pregunta, dice, ¿qué se sentido ansioso, preocupado, sí, con miedo? Entonces, una vez que tienes la parte somática, la temporalidad y el punto cognitivo es lo que te da como más específico el diagnóstico. Cognitivo, su miedo es específico y dura poquito tiempo, pero el poquito tiempo que dura es intenso y ocurre en forma de episodios recurrentes, ataques de pánico. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo específico? Que voy a quedar loco, que me va a dar un infarto y por eso evito ejercicios o si me da un ataque de pánico en la calle, ¿quién me va a ayudar? Entonces ya no salgo. Entonces, ataques de pánico con agorafobia.
Generalmente aquí el miedo es o quedo loco o algo me va a pasar o me va a dar algo médico. Y lo que es bien común, la parte cardiovascular. Miedos específicos, como por ejemplo, fobia específica, miedo a las arañas, cucarachas, miedo a la sangre, alturas. Y el paciente evita, si tiene miedo a las alturas, evita pues subir de escaleras, gradas y cosas así, ascensores, no, mejor subo las gradas porque, aunque sean 10 pisos y llegue reventado porque no esté en condición. Ansiedad social, que tengo miedo a hablar en público, exponer lo otro. Ansiedad por separación. Antes se decía que era más común en niños, pero también puede persistir en adultos, pero ya no es tanto con la madre, sino que es con la pareja, amistades, cosas así. Y la agorafobia es el miedo a salir a lugares abiertos, a lugares encerrados, como una clara preferencia por la casa. Cuando el miedo, la parte cognitiva, es que el paciente le tiene miedo a todo, que la salud de él, de su familia, que el gobierno, que la guerra en Irak, que la guerra aquí, que la guerra allá, que la situación geopolítica, que el clima, el cambio, ansiedad por cambio climático, ahora también está como reconocido. Me preocupa la criminalidad, etcétera, todo, o sea, pero generalmente de manera desproporcionada y por mayor tiempo del que le sería útil. O sea, en fin, me preocupa, por ejemplo, a mí me preocupa la guerra Israel-Palestina, la guerra en Ucrania. Pues no estoy ahí, pues así que ya ni modo, pues ha sido mi vida. Le tengo compasión a las personas que están peleando. Ya, pues sí. Y ha sido crónico, temporalidad, más de 6 meses, lo que tradicionalmente se dice. O generalmente lo que notas es que el paciente siempre es así, pero tiene periodos en que la preocupación le exacerba. Si lo que le tiene miedo es un recuerdo de un evento que él le estima como traumático y no ha pasado más de un mes, estrés agudo. Acaba de sufrir abuso sexual la paciente, entonces se le da empatía, apoyo, se le brindan recursos. Generalmente no iniciamos tratamiento porque se estima que en el estrés agudo no necesariamente va a persistir. Y especialmente si en los próximos días va recuperando. Pero si va persistente, ya pasa, ya se está acercando un mes y todavía persiste, entonces ahí ya sí decimos estrés postraumático, o sea, un mes. La temporalidad le cambia la palabra. Esa es cuestión de puramente lenguaje. Ajá. Duelo puede ser pues prolongado, patológico, dependiendo de las aproximaciones diagnósticas, cuando se vive la muerte de una persona querida o una mascota. Em, Algunos quieren incluir que hasta cuando se le arruinó el carro, está en duelo. O sea, exactamente. O sea, el duelo es cuando perdés a alguien, familia, persona cercana, amistad. La mascota lo aceptan, pero las cosas son pérdidas materiales, ¿verdad? O sea, pueden doler más, pero no es lo mismo. Aunque algunas personas hasta se encariñan bastante con el carro. Bueno, em, pensamientos intrusivos, que serían también llamados obsesivos. O sea, el paciente tiene un pensamiento recurrente del cual siente que no puede controlar a pesar de que le parece que es estúpido, tonto tener esta idea y darle vuelta y darle vuelta. O ya chequeé el gas de la cocina. Es que tengo que irlo a acostar, ya estoy acostado, ya bien, casi bien dormido y tengo que volver y ya lo revisé, pero tengo que volver a irlo a revisar más. Y la compulsión generalmente está amarrada al acto obsesivo. Si tengo miedo de contaminación, entonces lavado de manos. Si tengo pensamientos prohibidos, entonces persignarme, orar, hacer algo que expíe o calme esto. ¿Ah? Y generalmente tiende a ser crónico. El paciente lo puede llegar a experimentar durante varios meses, años, de manera como natural. Y en los periodos que se intensifica, ya. Todos tenemos en teoría ciertos pensamientos que nos pueden tomar como ciertas características obsesivas, pero
no le paramos bola y ya seguimos nuestra vida. Entonces no es trastorno, son pensamientos obsesivos que normales que todos podemos llegar a tener, pero si le consume que por ir a revisar la estufa, se tuvo que ir a regresar cuando ya estaba llegando al trabajo, entonces eso le genera disfunción, entonces ahí ya está, ya le agregamos el trastorno. Luego, pensamientos fijos, algunos los mencionan que son como una derivación de las obsesiones, como por ejemplo, una parte del cuerpo, es que mi nariz no me gusta, o por huele en la nariz. Normal, pues, ni fea ni guapa, pero ahí está, pues. Pero él, para él es lo peor. Es un dismórfico corporal específico. Algunas personas pueden tener específico y otros general. No, es que toda mi forma, que mi peso, mire cómo tengo estos brazos todos flácidos, y algunas variables específicas también especiales como vigorexia, más común en hombres, que tengo que hacer ejercicio, pero miren, el, el lactus maximus está desproporcional al de la otra pierna. No, no me veo, necesito más de este músculo. Es como que, te ver mamado, bien, pues, bueno. Em, y eso, pues, el riesgo aquí es el uso de esteroides anabólicos, que tiene sus consecuencias, pues. Si lo que le preocupa es una fijación en relación a las enfermedades, que puedo tener un cáncer, que puedo tener esto, que me preocupa mi salud, digamos que el paciente es hipocondríaco o que tiene un trastorno de hipocondriasis, o si son sensaciones corporales, trastornos de distrés corporal, que es el trastorno también como síntomas somáticos, el paciente experimenta, esto es como un área gris en el que por ejemplo, si los gastroenterólogos dicen trastornos funcionales digestivos, los neurólogos trastornos funcionales neurológicos, y ahí andan por todos lados, ¿va? Entonces, dependiendo de la especialidad, ahí lo va a ver diferente, pero diferentes síntomas de carácter funcional. El paciente siente que se atraganta, que le cuesta comer, pero es que está ansioso. Y cuando le hacen la endoscopía, no le ven nada de patología. Después pusieron una expresión de esto ahí, no sé. Ujú. Ay, no sé por qué que vayan a quitar todo esto. Ok. Luego, una vez que tienes el síndrome, de verdad, importante distinguirlo de causas médicas. La historia relevante, pero generalmente siempre antes de que me cuentes un síntoma, les pregunto, ¿padece alguna enfermedad? Ya la han diagnosticado, pero muchas veces eso no es suficiente porque no la tienen diagnosticada. Entonces, si hay algún síntoma físico, realmente si es obvio, si no es obvio, hay que buscar, preferiblemente buscarlos. Resultados de pruebas médicas, en particular pacientes muy jóvenes, muy adultos mayores. Por ejemplo, aunque esté deprimido, se les pide pruebas tiroideas, ¿m? Que pueden estar alteradas, cosas así, respuesta limitada a la terapia. Le tengo con medicamento, le puso otro medicamento y no mejora, es tiempo de reevaluar el diagnóstico, qué más hay en este paciente, ¿eh? Siempre hacemos un examen neurológico, por eso les comparto siempre un videito ahí donde es el examen neurológico de 4 minutos. El examen neurológico tiende a ser bien retador, pero cuando ves que se puede hacer en 4 minutos, ya no es como, ay, ya no hay excusa para no hacerlo. La idea es, como lo que me estaba mencionando, no necesitas hacer todo el examen neurológico, necesitas hacer un tamizaje rápido de pruebas, que si están mal, que si el paciente las hace mal, le haces otras pruebas, pero ningún neurólogo hace un examen neurológico completo, ¿eh? Luego, pues, la evolución rápida o cambios súbitos, por eso el paciente antes estaba normal, con sus enfermedades, su diabetes, se descompensó y de repente, de un día hacia otro, está hablando disparates. Y cuando ya le evalúas, que tiene ideas delirantes, paranoias, está alucinando y su conducta desorganizada, delirium. Y cuando es por consumo de sustancias, pues tenemos, siempre vamos a hacer una historia completa o detallada de la historia de consumo, desde cuando empezó, ha tenido periodos de abstinencia, eh,
cantidad de la sustancia, el patrón, ¿verdad? Con el que la consume y eso se hace para cada sustancia. Si el paciente toma varias, más o menos, hay de cada una. Luego, si tiene síntomas relacionados con el consumo o mientras está intoxicado o mientras ha dejado de consumir, ¿qué es síntoma de abstinencia? Esto aquí requiere un poco de conocimiento de cada sustancia. Si es un estimulante, pues los síntomas pueden ser hiperadrenérgicos, un síndrome de simpático mimético, y la abstinencia, pues generalmente es lo contrario. El alcohol es un sedante hipnótico, la abstinencia es una agitación. Ansiosos, alucinan y todo lo demás. Si los síntomas son transitorios al periodo de intoxicación, abstinencia, y los que quedan persistentes, a pesar de periodos de abstinencia, ya diríamos que son propiamente. También aquí es importante la parte, como los síndromes médicos, la parte afectiva y cognitiva, si tiene eso, hay una alta probabilidad que también tenga la depresión. Toxicología y el historial de abuso y dependencia. Entonces, en términos como para hacértelo concreto, aunque aquí van a ver varios ejemplos. Bueno, Juan, 35 años, soltero, sin hijos, eh, pensamiento persistente, negativo de sí mismo, su vida, inconforme, se culpa a sí mismo por los fracasos personales, profesionales, se siente que es inútil, nada tiene sentido, tiene dificultades para concentrarse en tareas simples, abrumado por todas las decisiones cotidianas, con profunda tristeza, apatía, pérdida de interés en las actividades, que esto sería la anedonia, salir con amigos, practicar deportes, sensación de desesperanza y desesperado. Ha perdido peso, sus sueños perturbados y insomnio de forma regular, fatiga, pérdida de energía, dolores de cabeza, dolores musculares, la parte somática, perfectamente la puede tener. Aislamiento y soledad de las personas, bastante común en los trastornos afectivos, más que ahora hay una epidemia de soledad. Dejado de responder, él mismo se ha aislado, ¿verdad? A pesar de que lo intentan contactar, ha faltado al trabajo, que es la parte de su higiene y autocuidado, la parte de la disfunción. Entonces, ¿cumple o no cumple todos los criterios? Sí, muy fácil, dice esta viñeta. Ya. Entonces, María, 28 años, aquí pues aumenta en su autoestima, confianza en sí misma, se siente invulnerable. ¿Qué sería esto? La grandiosidad. Ujú. Su energía inagotable. Cree que es capaz de llevar a cabo múltiples proyectos a la vez, incluso aquellos que anteriormente le parecían imposibles. Todo esto aumenta la energía y actividad. Refiere sus pensamientos como acelerados de un lado a otro y que generalmente con ideas de grandiosas y que va a lograr grandes cosas. Tengo un proyecto con el que me voy a volver multimillonaria, doctor. Después le voy a regalar un carro, gracias por las atenciones. Y después, pucha, no se siente frustrado porque nunca le vino ese carro. O lo emocionan a uno. Sí, mano. Es muy alegre, se ríe fácilmente. Aquí la risa incluso puede ser inapropiada porque vas a ver un par de veces he visto pacientes que están amarrados, pero está acá, está risolera. Okay. Entonces, afecto inapropiado para sus circunstancias, ¿verdad? Entusiasta con actividades, habla rápido de manera interrumpida, verborrea, se siente en la cima, más grandiosidad. Entonces, aquí, a pesar de dormir pocas horas cada noche, no se siente cansada en absoluto. Sí. Ujú. Aunque la familia te diga, no, es que María tiene insomnio, no duerme, Está bien. pero ella se siente bien. Si ves por todo lo que estaba haciendo, Sí. apetito disminuido, puede estar, como está tan activa y desconcentrada, no le presta atención.
Algunos pacientes estaba descrito que están tan maníacos que ni agua se deshidrataban y todo lo podía llevar a complicaciones. Pues, cierta algo. Ujú. Se involucran en actividades físicas intensas, como correr sin agotarse. La parte que más le puede traer problemas también, comenzado a gastar grandes sumas de dinero, compras impulsivas, objetos lujosos. No, doctor, ella era bien prudente con sus cosas y ahora las anda regalando. Iniciado varios proyectos personales y profesionales, sin terminarlo, ¿verdad? Lo que está distrae. Ha extendido su vida social, como ahora algunos pacientes se vuelven extrovertidos. Durante el episodio. Y incluso está descrito que algunos se vuelven sexualmente liberales. Otra de la hipersexualidad. Ajá, hipersexualidad y parte de la impulsividad. Y algunos incluso tienen sexo homosexual cuando, ¿no? Los curiosos. Cuando están cuerdos, por decirlo así, o su pensamiento estable, jamás. No, yo no. Y de repente cuando ven las fotos, ay, no, qué pena. ¿Qué hice? Sí, y con el riesgo de ITS, VIH, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso, aquí es donde está todo el peligro de los pacientes generalmente, ¿no? Contactos, actividades, involucrarse en conversaciones. Comenzaron hace 2 semanas, aumento gradual de la energía. Entonces, aquí esto es más o menos lo que te está despertando con una causa médica. Ujú. Pues, es un inicio progresivo. Comportamiento enérgico, extrovertido, no le dieron importancia hasta que empezó con toda esta disfunción y luego la llevan al hospital porque ha perdido su juicio en el trabajo. Falta de Ujú. eso es manía. Todas las manías También casi de libro. del librito. Luego, en psicosis, pues tienes un paciente de 22 años, pensamientos inusuales, cree que ha sido perseguido por una organización secreta que quiere controlar su mente. Pues aquí ya va viendo, será algo delirante y hay ideas de control, robar sus pensamientos, alucinaciones de que escucha voces que le hablan constantemente y lo critican de manera negativa. Las ideas delirantes surgen ya de las preconcepciones del individuo y es muy común, bueno, todos los humanos tenemos un sesgo negativo, porque es más importante lo negativo te puede matar. Lo positivo, qué bonito, ya chequé. Entonces, por eso es que cuando tienen alucinaciones está descrito, y bajo esa base biológica es que se construye que la mayor parte de los pacientes escuchan críticas la experiencia. Algunos sí me han dicho que qué bonitas las alucinaciones, pero solo han sido como 2, 3 veces que lo he escuchado. De ahí, de todos los pacientes, cuando les escudriñas qué es lo que le dicen, ni lo quieren a veces ni decir. Ujú. Atacados. Sí. Entonces, puede escuchar una voz que le habla directamente o voces que hablan entre ellos, pero que están hablando como chambreando entonces él está escuchando como, "Puta, están chambreando de mí". Carlos pues tiene una gama limitada de emociones, pasa la mayor parte eh, ansioso, asustado por sus delirios y después pasa a estar con la cara plana. Rara vez sonríe, no muestra alegría, como atrapado en su propia mente, desconfianza de los demás. Claro, si estás pensando que son parte de la organización, pues, ha experimentado insomnio cuando comenzaron estos síntomas, preocupado por su seguridad. Entonces, aquí el insomnio diríamos que está como secundaria la parte paranoide. Paranoide. Entonces, preocupado. Esta es la parte conductual de la idea delirante y que a veces puede actuar de nuestra perspectiva como desorganizado, porque que se ponga el papel aluminio en la cabeza o cosas así, ¿no? No tienen sentido desde nuestra perspectiva, no tienen sentido, pero cuando ya escudriñas al paciente es perfectamente Yo, lógico con su creencia. Y entre más organizada está su creencia, es más probable que sea crónica y que sea de esquizofrenia. Si es variable, un día dice una historia, un día dice otra, y está en un hospital, pues más probable es que es un delirio, ¿no?
Ha perdido peso por la falta de apetito, el estrés, también se queja de dolor de cabeza, por parte somática, cualquier tipo de estrés lo puede dar, ¿va? Muy poco valor diagnóstico. Ha dejado de interactuar con amigos y familiares debido a sus creencias y las voces en su cabeza. Asocialidad, aislamiento. Se ha vuelto cada vez más retraído, evita el contacto con los demás, murmura o responde ocasionalmente a las voces en voz alta. Esto lo llaman soliloquios, el paciente que habla solo. Es, es normal, todos podemos llegar a hablar solos, podemos practicar, hablar con nosotros mismos. Pero lo anormal es cuando las cosas te contestan o estás en una conversación que no es propiamente contigo mismo, ¿ah? Ok. Ese sería un soliloquio anormal. Ok. Sí, Ah, tengo que no sé. ajá. Perdió el trabajo, ¿verdad? Por su incapacidad para concentrarse, su comportamiento, y ha experimentado estos síntomas durante un año, ¿verdad? Trastorno psicótico agudo, un mes, sí, 10 te pide por lo menos un mes de síntomas para ya sospechar esquizofrenia, DSM pedía 6 meses, pero entre más tiempo, más sí, ahora el CIE-11 te está orientando más a que te dan un tiempo significativo, menos más de un mes, y entre más tiempo, más certeza diagnóstica de que esto es. Detectar una esquizofrenia es importante porque en los 3 primeros meses de tratamiento del síntoma, del inicio de los episodios, hay una gran cantidad mejora el resultado del tratamiento, pero después de 3 meses y entre más se cronifican, más difícil que responda completamente al tratamiento. Entonces vas a ver pacientes que están con esquizofrenia y que todavía están con sus ideas, pero como ya están tranquilos, ahí los deja, ahí queda el tratamiento. Ya no va, muy difícil recuperar más. Pero si viene empezando, le hay que ser más agresivo. Ujú. Diagnóstico. Ok. Síndrome psicótico. Psicótico. Cumple todas las dimensiones. Todo. ¿Y cuál era el síndrome esquizofreniforme? Que me acuerdo que creo que era entre psicótico agudo y esquizofrenia como tal, ¿verdad? Era como Sí, la para el ventana. DSM es cuando entre un mes y los 6 meses. Era la ventana. Ah, Eso. cuestión lingüística, pues, eso, Sí, pues, si lo ves, es el mismo síndrome. Y, solo para el tiempo. sí, es una clasificación, pero para fines prácticos es esquizofrenia. Entonces aquí, Ana tiene 30 años, casada, 2 hijos. De ahí ves por qué está ansiosa. Lluvia. Broma. Bueno, ya vamos a ver. Ana experimenta pensamientos catastróficos recurrentes, con frecuencia preocupada de que va a morir repentinamente, de algo terrible que le va a suceder. Dice que tiene teniendo como ataques. Tiene miedo de perder el control o de volverse loca, porque la ansiedad es intensa en el momento, ¿eh? Y evita situaciones en las que se pueda sentir atrapada o que le pueda ser incapaz de escapar. Se siente abrumada por la intensa sensación de miedo y ansiedad durante los ataques. Su corazón late rápidamente, palpitaciones. A menudo sensación de que va a desmayarse o presíncope o de que va a morir. Durante un ataque experimenta una sensación persistente de ansiedad anticipatoria. O sea, perdón, después del ataque, la ansiedad que estaba al 100% disminuye, pero queda como en un 20. O sea, no es que queda, ay, ya que tranquilo, ya estuvo, voy a seguir trabajando. Preocupaciones, ¿cuándo va a ocurrir el próximo ataque? Durante el ataque experimenta síntomas somáticos intensos, para lo que ya explicamos, sudoración, temblor, opresión en el pecho, mareos y una fuerte necesidad de escapar. Evita las situaciones que me he mencionado ya anteriormente, teme lugares donde pueda estar en pánico, transporte público, etcétera, en situaciones sociales. Se ha aislado, ha dejado de participar en actividades, no hace ejercicio porque le puede dar un ataque. Y 6 meses y han experimentado, no, hace 6 meses después de experimentar un evento estresante en su vida. Al principio no entendía, pero bla, no se encontró ningún problema médico. ¿Cuál es el diagnóstico? Responsable. Ataque de pánico. Ah, Fue una situación estresante. ah,
pero no fue un trauma, o sea, no es que sufrió una violación, y cosas así, o sea, Oh, todos pasamos por estrés. ujú. Entonces, el Ah, bien, patrón de interesante. ataques de pánico, la persona puede estar tranquila y de repente, ¡pum!, algo malo me va a pasar, me voy a morir, me va a dar un infarto o va a quedar loco, así como la paciente, porque sienten tanta ansiedad. La duración de los ataques va de unos cuantos minutos, 5, 10 a 15 minutos, media hora y después. Si fueran ataques de 1 minuto, pueden ser epilepsia. Ok. Eh, Realmente el ataque de pánico dura promedio 15 minutos o incluso puede ser un poco más, pero luego el cuerpo se agota y el ataque va disminuyendo. Entonces, patrón de ataques, entonces, si no, te baja la imagen, ¿qué es lo que le tiene miedo? Que me voy a morir, cosas así. Ajá. Y Y episodio. en temporalidad de episodios recurrentes, ataque de pánico. Y estaba la chef, ya, ataque. Como dijo del Ya bien. episodio, es que salió el episodio, entonces, pero no, ella no mencionaba que o sea, el Eh, ataque venía por recordar el episodio, entonces. Sí. O sea, lo que tiene miedo es que se va a morir, Ujú, no el estrés que pasó. ujú. Si fue el estrés que pasó y que lo revivo, Ajá, ahí puede ser horrible. más estresante. Ujú. Entonces, Marta, otra madre de dos hijos, cambia de ambiente. No, pero un patrón. Bueno, todo esto es más común en las mujeres. Y las drogas y la psicosis son más comunes en los hombres. Entonces, cada quien tiene sus propios problemas. Entonces, Marta se preocupa por un montón de cosas. La salud de su familia, el estado económico del país, de su propio trabajo, sensación dominada por escenarios catastróficos, qué pasaría, sí, y que esto y que el otro, aquí que allá. Dificultades para controlar estas preocupaciones y se siente aplazada en pensamientos ansiosos, eso también lo llamamos rumiaciones ansiosas, como cuando la vaca mastica y mastica Ujú. el mismo monte. Experimenta ansiedad constante, tensa la mayor parte del tiempo, predominantemente preocupada, sombría, irritada, ¿verdad? Porque estás cansada de tanto preocuparte y te vienen a decir que no te preocupes, no, le afecta, ¿verdad? La interacción con su familia y Ay, le amigos, entiendo. se le minimizan, entonces estos síntomas relacionados con su ansiedad, palpitaciones, sudoración, tensión, dolor, problemas digestivos, abdominales, estomacal, componente somático, fatigada, la fatiga también es parte del componente somático. De esta ansiedad le ha resultado que las situaciones que considera estresantes, amenazadas, disminución en su participación social familiar, teme algo puede ocurrir y busca información en línea a sus preocupaciones, lo cual pues más bien le contribuye a la ansiedad. Sí, tranquilo. Típico que buscan más, ven más noticias en vez de menos. Esto de ahora, si lo está buscando en internet, ahora lo llaman cibercondria. Cibercondria. Ujú. Conozco varios con eso, no lo voy a empezar a usar. Marta experimenta durante ya varios años, aunque se han vuelto más intensos y debilitantes. Al principio, sus preocupaciones a las cuestiones de su vida, pero con el tiempo se da cuenta que esa ansiedad está afuera, no la controlo, doctor. ¿Cuál es que tiene? Ansiedad generalizada. Correcto. Entonces, Juan, un hombre de 35 años, soltero, experimenta pensamientos intrusivos de manera persistente. Suelen girar en torno a temas de contaminación y de que tiene o que puede tener tal o acoger una enfermedad. Se preocupa por la posibilidad de estar expuesto a gérmenes, enfermedades, lo que lo lleva a tener pensamientos sobre el lavado excesivo de manos, limpieza de las cosas, ¿no? Son perturbadores y le causan gran ansiedad. Se siente angustiado con sus pensamientos, no los puede evitar. Experimenta un aumento de la tensión. Cuando intentan no lavarse las manos, le va aumentando la tensión hasta la necesidad de lavarse las manos para aliviar dicha ansiedad.
Lavado excesivo de Juan, pues estén enrojecidas, secas, agrietadas por el uso de productos químicos y jabón y ha experimentado dolor en los debido a la intensidad del lavado. Además, tiene dificultades para dormir por ansiedad constante, ¿verdad? Y el gran ritual de limpieza de la cama. Las compulsiones, pues, durante varios minutos evita lugares o situaciones que percibe como contaminantes o donde pueda realizar estos rituales de limpieza meticulosos. Si no hay un baño, no voy. Cosas así. Le consumen varias horas del día y afectan su participación en la vida normal y productiva. Normal, entre comillas, ¿verdad? Experimentado síntomas desde hace varios años. Inicialmente eran simplemente hábitos, pero con el tiempo más graves y absorben gran parte de su tiempo y energía. O sea, anteriormente tenía esto, pero lo sobrellevaba y ahora sí lo tiene reventado. ¿Qué tiene? Trastorno obsesivo compulsivo. Este es uno de los más clásicos, bien fácil. Hay otros que es más difícil cuando son pensamientos prohibidos, que voy a robar, o de catástrofes así. Me cuesta más los procedimientos prohibidos, asumo que pesa un poquito más que ellos lo Sí, hay cierta indican. vergüenza Ajá. de decirlo. Es el último o el penúltimo. Bueno. Entonces, Sofía tiene estos recuerdos intrusivos, vivos de un accidente automovilístico que sufrió hace un año. A menudo aparecen sin previo aviso y se siente que está reviviendo el evento del trauma una y otra vez. Tiene pesadillas relacionadas con el accidente, con lo cual pues le cuesta dormir. Se culpa a sí mismo por lo sucedido, creyendo que pues pude haberlo evitado, debía haberlo evitado. Entonces, todo eso es lo que experimenta ansiedad, tristeza y culpa relacionadas. Se siente nerviosa, alerta, como que estuviera en peligro constante. Y pues está bastante triste, ¿verdad? Como desapego hacia las demás personas, incluyendo pues su familia. Síntomas físicos de ansiedad, estrés. Hay que cambiar esto. Vaya a ser como que no viene párrafo. Ay, Sí, pero por ahí iba, también sabía ay. que era eso. Sufre insomnio y le resulta bueno, fatiga constante. Ya me dio hueva leerlo, ya estoy bien diagnóstico. Es estrés postraumático por los episodios. Sí, o sea, evita las situaciones, los lugares del accidente, que es la parte conductual evitativa, hipervigilante, que pasa con viendo, ay, no, vendrán carros por aquí, o si va, si va de pasajera, va a andar así, con 3 cinturones. Ajá. Y pues, desde el accidente ocurre realmente los síntomas intensos y que le afectan. Entonces, la clave es el recuerdo intrusivo vívido, la reviviscencia. Sí, madre, lo que Porque fue que ha todo, pasado. se estima que el 70% de la población pasa por una o más experiencias traumáticas, pero solo menos del 10% desarrolla estrés postraumático. Entonces, solo uno puede recordar eventos traumáticos como eventos del pasado. Yo puedo estar deprimido, sí, hace poco estuve en un accidente en moto. Sí, me siento triste porque se me arruinó la moto y me fracturé el brazo y ahora ya no lo puedo mover tanto, pero no revivo el trauma. Entonces, es depresión. Suspensión, ajá. Pero fue un evento que tal vez contribuía, pero ya. Ajá. Pero si lo revivo o también tengo pesadilla, que la reviviscencia y la pesadilla es el criterio B. El criterio A es que haya tenido un evento Ajá. traumático o que lo haya presenciado así como de primera mano. El criterio A es la parte más controversial porque algunos dicen, ay, que algunas cosas, todo puede ser traumático, ahora va con eso se llama conceptual creep Ujú. en psiquiatría, que los conceptos se van expandiendo para ser cada vez más inclusivos. Y es la crítica de la sobremedicalización de la experiencia humana y que hay que conceptualizarla como trauma. Bueno, otra Mi cosa. nacimiento fue traumático. Desde mi nacimiento, ¿verdad? Ajá. O sea, porque Ay, el parto fue traumático. sí fue traumático. Y bueno, el parto difícil, pero o sea, para decir que un parto relativamente normal fue traumático.
aquí también va la vulnerabilidad de las personas. Hay personas que son más La sensibles y resiliencia. otros pues, más resilientes. Entonces, ese es el criterio. El criterio A es la experiencia traumática, el criterio B es la reminiscencia y o las pesadillas. El criterio C es la parte emocional desregulada y la parte D viene hacia la evitación. Ok. Evito los recuerdos, evito andar en carro. Bueno, para ella sería andar en carro. O si voy en carro, voy con muy gran tensión. Evito los recordatorios externos e internos. Los recordatorios internos, por ejemplo, cuando en víctimas de violencia sexual, cuando se obtienen otras relaciones o cuando se hacen situaciones que estén relacionadas pero con Ujú. ellos mismos, entonces les desencadena Hay unas sentirse mal. manos raras y una... Ajá. Eh, Algunas personas pueden tener memorias vagas del hecho porque pueden entrar en disociación y también puede haber episodios disociativos durante los episodios de reviviscencia. Que la paciente más grave que he visto en estrés postraumático fue por abuso sexual y cuando tenía un ataque parecía que estaba psicótica, una agitación, quítame a mi hermano de encima. Y lo gritaba así, pero miraba la ansiedad y había que aplicar la mirada sola. Sí, o sea, va, trauma bastante severo. Pero aprendí a vivir con él. Sí, no le he seguido la pista. Al final mejoró, pues, al levantarse al hospital. Ah, bueno. Bueno, esas eran las viñetas que tenían para